Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica para este ciclo 2025-1 en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta semana tenemos contenidos que corresponden al temario de Historia Universal, contenidos que corresponden al proceso que va desde la Ilustración hasta el proceso de restauración, lo que incluye contenidos como Ilustración, despotismo ilustrado, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la primera etapa de la Revolución Industrial y el proceso de restauración monárquica en Europa. Entonces, antes de empezar con el contenido y a la espera de que se conecten los estudiantes para resolver sus consultas, vamos a revisar los chats y responder las preguntas que se encuentren ahí.
Bien, cuando hablamos del proceso de la Ilustración, estamos hablando del siglo de las luces. Siglo XVIII se le define así. Es la época en la que los científicos y los filósofos comienzan a plantear ideas como la de Manuel Kant, que la ilustración es la mayoría de edad del hombre. Le lanza un eslogan, un lema, separe aude, que significa hazlo por ti mismo, atrévete a hacerlo por ti mismo, atrévete a pensar. Otro filósofo que es considerado el padre de la economía moderna, Adam Smith, plantea que el principal recurso es el recurso humano, no los minerales enterrados en la tierra, ni los grandes valles y recursos hídricos, sino el ser humano. Un ser humano en una sociedad que promueva la educación, la ciencia, la tecnología y la industria. Adam Smith en La riqueza de las naciones está resaltando el papel de la economía, ¿no?, y el capitalismo británico frente a los modelos mercantilista español y la fisiocracia francesa. Esta es la época en la que se difunden las publicaciones científicas, por ejemplo, la enciclopedia, que a partir de 1751 comienza a publicar, comienza a aparecer un gran trabajo, un diccionario razonado que sistematiza y difunde todos los saberes desarrollados del siglo XVI en adelante. Con todos estos avances, el siglo XVIII se presenta como un siglo, una época de reformas y modernización. Reformas que van a hacerse desde arriba, es decir, desde los gobiernos, desde las monarquías, para evitar desbordes, levantamientos o la violencia, que fue algo normal, por ejemplo, en procesos como las guerras de religión o la Revolución Inglesa. Ahora, todo ese siglo de las luces tiene que ver con tratar de imitar lo que los británicos han desarrollado en su sociedad y economía. Inglaterra, particularmente a lo largo del siglo XVII, vivió una larga guerra civil. Las guerras de religión derivaron en Inglaterra en una larga guerra civil y en un proceso revolucionario que influenció en las mejoras en la educación, el orden político, económico y social. Y gracias a eso, Gran Bretaña pudo despegar y desarrollar lo que ahora conocemos como revolución industrial, ¿no? La primera etapa de la revolución industrial. Y eso quiere ser imitado, quiere ser seguido, quiere ser secundado por los países de Europa continental, y para eso la ilustración va a ser muy útil. Entonces, cuando hablamos de la ilustración, planteamos estas características, ¿no? Como un gran movimiento intelectual, y sin lugar a dudas es el más importante desde la Reforma, y sus raíces están en el humanismo, ¿sí? Autores como Maquiavelo, eh, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, la crítica, la propuesta, la idea del gobierno civil se retoma, pero también el racionalismo, ¿no? Los grandes filósofos y científicos racionalistas como Descartes, Pascal, y obviamente las ciencias naturales que comienzan a desarrollarse a partir de Copérnico, Newton, Kepler, Galileo. Entonces, todo esto es el fundamento, son los elementos que se van a valorar y que van a continuar desarrollándose a lo largo del siglo XVIII y van a servir para las políticas de modernización y obviamente industrialización. Ahora, la razón comienza a ser usada como un elemento fundamental para guiar las relaciones de los hombres, de la sociedad, ¿no? De todas las cosas. Se plantea el abandono de la fe, la teología y los dogmas. Por eso se rechazan, ¿sí?, todas las tradiciones que se basan en principios de autoridad, como la nobleza, la monarquía, ¿no?, el despotismo, el absolutismo, pero también en elementos asociados a la tradición, a un dilatado pasado, ¿no? Por ejemplo, los derechos señoriales, por ejemplo, las tradiciones nobiliarias, las tradiciones vasalláticas o la misma tradición de la iglesia y la religión. Por tanto, plantea propagar conocimientos útiles que hasta entonces habían hecho imposible el logro de la felicidad, que son muy optimistas en ese aspecto, creen
y tienen fe en el progreso y en la capacidad transformadora de la razón. Están convencidos que se puede hacer, que se puede lograr, y por tanto, ¿no?, imprimen muchos de sus esfuerzos en consolidar estas políticas, estas tendencias en las ciencias, en la educación, en las artes, y obviamente los gobiernos apoyarán estos desarrollos. Y acá tenemos una definición ya breve, ¿no? Como la ilustración como un movimiento intelectual, científico, surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, que promovió el pensamiento crítico y reformista contra el antiguo régimen, definiendo el antiguo régimen como esa forma tradicional de organización política, económica, social, cultural, ¿no?, que ha sido heredada desde la Edad Media. La existencia de la nobleza, el clero y sus privilegios, el fundamentalismo religioso, la escolástica y su dominio en la educación. Varios de estos elementos son duramente criticados y son vistos como, ¿no?, tradicionales, pero también irracionales, ¿no?, que no tienen ninguna lógica de existencia. Entonces, plantean el uso de la razón sobre todas las cosas para lograr el progreso de la humanidad. Y como ya se mencionó, sus antecedentes están en la Revolución Inglesa, en las ideas liberales de autores como John Locke, ¿ya?, que va a resumir en su segundo tratado del gobierno civil, va a resumir, ¿no?, lo que se llamarán los derechos naturales, que son derechos inalienables y universales, que son propios a la condición humana, como la vida, la libertad, la defensa de la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Y esto, por si acaso, va a ser retomado a lo largo del siglo XVIII por los grandes filósofos y políticos de la Ilustración, de la independencia de los Estados Unidos y de la misma Revolución Francesa. Entre sus características, aquí tenemos varias de ellas, agrupadas en rubros específicos que podrían servir, por ejemplo, para ordenar los conocimientos y poder, por ejemplo, responder preguntas que normalmente se hacen para, ¿no?, con estos contenidos. ¿Qué características encontraremos acá? A nivel filosófico, la primacía de la razón, el libre pensamiento y la crítica, contra todo. No se salva nada, ¿no? Y en el caso de los privilegios, las desigualdades y la religión, los ilustrados se vuelven muy críticos. Y obviamente también al absolutismo, ¿no?, y a la concentración y centralización del poder político. Y como les decía, el utilitarismo, ¿no? De nada sirve saber si no se pone en práctica. A nivel político surgirán la propuesta de la división de poderes. Uno de los grandes logros de la Revolución Inglesa es justamente plantear una sociedad que se sostenga en un principio de equilibrio entre los poderes del Estado, para evitar la concentración y el absolutismo. A partir de esta experiencia, en Gran Bretaña, producto de su larga revolución, los europeos reflexionan, y el que más reflexiona sobre eso es el abogado y filósofo, el conde Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, que va a plantear la teoría moderna de la división de poderes del Estado. Teoría que se sigue usando hasta ahora y es la base de la organización de los estados modernos, democráticos. Y a eso hay que sumarle la crítica a los gobiernos absolutistas y los privilegios de los estamentos señoriales, de la nobleza y el pueblo, que son contradictorios a la existencia de los mismos derechos naturales de los seres humanos. A nivel económico tenemos algo fundamental, ¿no?, algo muy tan importante como la propuesta de libre mercado o libre cambio. Esta propuesta va a superar los modelos mercantilistas de control e intervención del Estado y la misma fisiocracia, que plantea que tiene muy buenas ideas la fisiocracia, ¿no? Autonomía alimentaria, autonomía productiva, es decir, que Francia no compre alimentos, que Francia no compre nada, que produzca todo. Esa es una muy buena idea, pero
pero esa idea se basa en un principio histórico que es el de la permanencia, el no cambio. Y eso pues puede pasar durante un corto tiempo. La historia es una dinámica de cambios y permanencias. Y el problema es que el sistema económico fisiocrático se basa solo en un principio de permanencia. Con lo cual, como veremos más adelante, este mismo sistema va a generar el problema que luego llamaremos Revolución Francesa, ¿no? Entonces, eh, a nivel religioso también, la Ilustración va a proponer la tolerancia religiosa. Muchos gobiernos ilustrados, ¿no? Estos déspotas ilustrados, lo que van a hacer es comenzar a prohibir la represión religiosa, sea ¿no? desde el ámbito católico o protestante. Van a promover la misma tolerancia, la libertad e incluso, por supuesto, la ausencia de creencias, ¿no? O sea, la religión pasará a un segundo plano y al mismo tiempo los gobernantes van a imponerse políticamente sobre las autoridades religiosas, ¿no? Ya eso se le ha llamado, ¿no? Por un lado el Estado laico, pero también el regalismo. O sea, el gobierno, el rey se impone sobre las prácticas y las organizaciones religiosas. Y al mismo tiempo se separa el Estado de la religión. En educación, ciencia, tecnología, en todo, el Estado busca separarse de las prácticas religiosas para obtener, obviamente, eh, un desarrollo que dependa y que exija la razón y que deje de lado todo elemento teológico o religioso, ¿no? Ese es lo que ellos exigen. A nivel social, por supuesto, la crítica muy fuerte a los privilegios, abusos, ¿no? que tenía la nobleza y el clero, pero también surge una teoría muy fuerte, la teoría del buen salvaje, propuesta por Jean-Jacques Rousseau. Según esta doctrina, los seres humanos nacemos buenos, puros, inocentes, y la sociedad nos corrompe. Y un elemento que nos corrompe mucho es la religión. La educación religiosa genera los dogmas, los prejuicios, la discriminación. Por eso Rousseau incluso propone en el contrato social la eliminación de la religión. Y los seguidores más importantes de Rousseau, los jacobinos, cuando tengan el control de Francia, van a desarrollar políticas y normas para abolir o eliminar las prácticas religiosas en Francia. Incluso cambiarán el calendario para evitar la recordación de las fiestas religiosas no cristianas. Como les mencioné en la enciclopedia, ¿no? Este diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios, propuesto por Denis Diderot, el que lo ideó es Diderot, y junto a D'Alembert comenzaron a publicarlo. Es la gran difusión, ¿no? Y enciclopedia viene de cíclope, de este gigante mítico que tiene un ojo que ilumina todo. Entonces ahí está la idea de iluminación, luz, ilustración, que es muy importante para esa época. Era un libro muy caro, ¿eh? Que solo fue consumido y difundido por las élites, pero sus ideas eh, sirvieron para la masificación de la educación durante esa época, ¿no? Se crearon una gran cantidad de colegios, escuelas técnicas y universidades. Eso es muy importante en la época de la Ilustración, ¿no? Las políticas de despotismo ilustrado contribuyeron a ampliar la base de personas educadas. Incluso aquí también, como veremos la próxima semana, las reformas borbónicas, los, los reyes de la dinastía Borbón en el siglo XVIII promovieron la educación, ¿no? Y en Lima, por ejemplo, se crearon varios colegios, escuelas técnicas y más universidades, ¿no? Existía San Marcos, pero se creó también San Carlos y después San Fernando.
es decir, promover la educación, la ciencia, la tecnología, la difusión y obviamente ¿no? Un crecimiento sostenido a nivel de la ciencia y la tecnología. Ahora, todas estas ideas buenas, ¿no? Se van a poner en práctica por una serie de políticas de reforma desde arriba, por las monarquías europeas que quieren imitar el grado de avance y crecimiento económico de Inglaterra. Y esto vamos a verlo a través de las políticas que se han venido a llamar despotismo ilustrado, que buscan justamente conciliar el modelo absolutista de gobierno con muchas de las ideas y planteamientos ilustrados, bajo la idea que se le atribuye al emperador austriaco todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, modernizar, reformar, mejorar, desarrollar, progreso, industria, pero sin la participación, el desborde o la violencia que puede ser desarrollada por la participación de los sectores populares, como pasó en Inglaterra durante las guerras civiles y la revolución. Entonces hablan de reforma desde arriba. Entonces, esa fue la idea, ¿no? Promover el progreso bajo el control de la monarquía. Y obviamente se reprimen demandas populares, porque estas reformas también generan costos, generan impuestos, incrementos de las tasas tributarias, y esas protestas son reprimidas en muchas partes de Europa y sus colonias. Las principales reformas son la reorganización de la burocracia, por ejemplo, dejan de vender los cargos públicos, ¿verdad? Dejan de venderse los cargos públicos, ¿para qué? Para propiciar, por ejemplo, la profesionalización de la burocracia. Un elemento central es eso. Los funcionarios van a venir de las universidades. ¿Qué más? Implementación del libre comercio como una necesidad para las mejoras económicas, productivas y tributarias. Se va a abolir la servidumbre, puesto que es un elemento contrario a la razón, y obviamente se promueve la tolerancia religiosa y el denominado regalismo, es decir, el Estado, el rey como máxima autoridad, ¿no? Frente a los derechos y obviamente tradición de la iglesia, ¿no? Aquí tenemos los principales déspotas ilustrados: Carlos III de España, que reconstruyó Madrid, la modernizó; lo mismo María Teresa de Austria, que reconstruye y moderniza la ciudad de Viena; Catalina II, la Grande, que moderniza y desarrolla una reforma educativa muy importante, así como obligó a la iglesia a pagar impuestos, eso es secularizar los bienes de la iglesia. Y en este caso encontramos a otro de los grandes déspotas ilustrados, un gobernante muy educado y muy culto, el rey de Prusia, Federico II el Grande, que, por ejemplo, promovió una reforma educativa, la ampliación del sistema educativo, pero también va a abolir la tortura y va a oficializar la tolerancia religiosa en todo su país. Eso es muy importante para esta época. Vamos a revisar el chat si hay alguna cosa más.
Bien, seguimos entonces. Cuando hablamos de la independencia de las 13 colonias, estamos hablando de las 13 colonias inglesas que se formaron en lo que ahora sería la costa este, la costa oriental de los Estados Unidos, ¿no? La cuenca del Atlántico. Esas colonias se comienzan a formar desde fines del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, y eh, en el siglo XVIII van a sufrir una serie de problemas asociados a las restricciones económicas provocadas por la Guerra de los Siete Años, ¿ya? En el siglo XVIII estas colonias van a crecer, van a tener mucha prosperidad, van a aprovechar su situación de abastecedor de recursos y materias primas al Imperio Británico para crecer. Y eso es muy importante. Pero el problema se genera con la Guerra de los Siete Años, ¿no? El Imperio Británico dejó de expandirse a lo largo del siglo XVII por la misma guerra civil y la Revolución Inglesa. Y en el siglo XVIII, debido al desarrollo de la industria, la revolución industrial, surgen dos tendencias para el proceso de expansión. Una tendencia pacífica, que es la que, por ejemplo, promueve Adam Smith: apertura de mercado, libre comercio, para intercambiar, integrar redes comerciales, ¿no? Negociar con otros países. Pero también hay una tendencia, ¿no? A veces la gran tendencia sería la tendencia liberal. Y la tendencia conservadora es la tendencia imperialista, que promueve abiertamente la expansión territorial, ¿no? Y en el siglo XVIII, eh, Gran Bretaña tiene esas dos políticas y juega con esas dos políticas en todo el mundo. Y la Guerra de los Siete Años es eso, ¿no? El, el gobierno británico quiere territorios para controlar las materias primas, el mercado, la población. Y, y eso se materializa en la Guerra de los Siete Años, donde la alianza liderada por Gran Bretaña, conjuntamente con el Reino de Prusia, derrotan y le quitan muchas colonias y territorios a España, Francia y Holanda. Territorios y colonias en Asia, en el Caribe y en América, y en África incluso. Entonces, el Imperio Británico, a partir de ahí, se convierte en una de las superpotencias del mundo, que compite de igual a igual con Francia y con España, pero la guerra genera déficit, la guerra genera problemas, y de ahí viene una serie de incrementos de impuestos. Y estos impuestos van a afectar más a las colonias porque no tienen representación en el Parlamento. Es decir, el gobierno británico puede crear impuestos siempre y cuando éstas sean aprobados en el Parlamento. Y si no hay nadie que te represente en el Parlamento, el gobierno puede imponer los impuestos. Y eso es lo que le pasó a las 13 colonias. Las 13 colonias no tienen representación en el Parlamento. Cuando empiezan estas leyes, estos incrementos tributarios, los colonos piden tener participación en el Parlamento. Y el Parlamento y el gobierno se rehusan. Después de estas negociaciones iniciales, cuando regresa la noticia a las colonias de que Londres les ha negado la participación política ciudadana, entonces los políticos ilustrados norteamericanos comienzan a plantear la idea de la independencia. Uno de ellos era Benjamin Franklin, que además de empresario, inventor, científico, es dueño de un periódico. Y en ese periódico él escribe abiertamente contra el imperio, diciendo que si Londres les ha negado, ¿no?, su participación, entonces no son ingleses. Si Inglaterra no le da los derechos como ingleses, entonces no son ingleses, son americanos y por tanto deberían tener un país propio y un futuro distinto. Y estas ideas son las que comienzan a difundirse más o menos entre 1769 y 70 en adelante, y cuando se dan las leyes de intervención económica, prohibicionismo, comienzan a haber protestas, ¿no? Porque lo paradójico es que el gobierno británico está promoviendo inversión, ciencia, libertades económicas en su territorio, y promueve estas ideas de libre comercio
con los países de Europa dentro de sus colonias, en este caso en las 13 colonias de Norteamérica. El gobierno británico está prohibiendo inversión, libre comercio, actividades económicas, libre empresa. Entonces, y una serie de prohibiciones que llegan a ser absurdas, ¿no? A los colonos se les prohíbe tener, por ejemplo, industria textil, industria de armamentos, no pueden hacer armas, cubiertos, vajillas, instrumentos, herramientas, pólvora, papel. Incluso hay pena de muerte si es que hacen su propio licor, ¿ya? No pueden hacer sus barcos incluso. Y les obligarán a comprar a comerciantes monopólicos productos provenientes de Inglaterra a precios más altos, con impuestos más altos. El resultado de estas normas, este primer paquete de medidas le van a llamar las leyes intolerables, que son altamente prohibicionistas y van a generar protestas que desembocan en la masacre sangrienta o la masacre de Boston de 1770, donde las tropas británicas en Boston le disparan a los colonos. Muchos muertos, pero los británicos mismos, el gobierno, para evitar más problemas, deciden retirar a las tropas británicas de las colonias y se quedarán los ejércitos de las milicias locales, digamos. Con eso se buscó más o menos atenuar y más o menos una etapa de diálogo entre el gobierno para tratar de buscar soluciones. Pero al final no se logró nada, porque años después se dieron más medidas eh, tributarias, ¿no? Como los impuestos al azúcar, al té y al timbre. A ver, se ha conectado Luana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué dudas tienes? Quería ver si le podría enviar una pregunta Por y si me supuesto, podría ayudar a responderla. claro que sí, para eso estamos. En el chat las puedes enviar. Ok, gracias. Ya, mientras yo termino de explicar esto. Bueno, en el siglo XVIII, además de la revolución industrial e ilustración, también hay mejoras en la producción de alimentos y en la higiene, ¿no? Entonces se puso de moda el consumo de bebidas basadas en agua hervida, como ¿no? el té y el café. Y esas bebidas, por supuesto, acompañadas con azúcar. Entonces, aprovechando el crecimiento de estos consumos, el gobierno británico aumentó los impuestos muy drásticamente de estos productos. Y asimismo, el impuesto al timbre, el timbre es el papel sellado, ¿ya? Para hacer los trámites, todos los trámites en la época colonial se hacían a partir del uso de papeles con sello, y si no tenían el sello de agua, tenías que ponerle una estampilla o un sello real pagando. Entonces, si subían el precio del timbre o papel sellado, subía también el precio de los trámites, de las legalizaciones, y eso afectaba la actividad económica. Entonces, ante esa situación, los colonos volvieron a protestar y se produjo el motín del té, donde los colonos disfrazados de indios pieles rojas tomaron el puerto de Boston y tiraron los cargamentos de té al mar. Se disfrazaron de indios pieles rojas porque en esa época la masa trabajadora en las colonias eran indios pieles rojas, ¿no? Pero bueno, vamos a resolver la pregunta propuesta por Luana. Los bárbaros francos aprovecharon el debilitamiento del Imperio Romano de Occidente para avanzar hacia el oeste, llegando a formar el Reino Franco a mediados del siglo V. Bajo el reinado de Clodoveo, conquistaron la Galia, extendiendo su reino desde el valle del Rin hasta los Pirineos. Esto fue posible porque Clodoveo, a ver, sí, entregó tierras a la iglesia, no. Adoptó el realismo, no. Estableció una alianza con la iglesia convirtiéndose al cristianismo, claro que sí. Esa es la C. Clodoveo es el primer rey de los francos que se da cuenta de que para consolidar el dominio de los territorios conquistados tiene que aliarse con la iglesia.
Y la forma más práctica de aliarse con la iglesia es convirtiéndose en el cristianismo. Así que Clodoveo le da una orden a los grandes guerreros francos para convertirse así, de manera masiva, al cristianismo. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Ya, si tienes más preguntas, ponlas. Pon todas las preguntas y dudas que tengas para resolverlas. Ok, ¿Ya? gracias. No, gracias a ti, más bien. Bien, entonces seguimos aquí. Es el motín del té que se da el 16 de diciembre de 1773. Ya es una especie de provocación directa al Imperio Británico. Ya meses después, en 1774, el Imperio Británico amenaza con, ¿no? El gobierno británico amenaza con sanciones a los comerciantes de las colonias. Pero en el año 74, meses después, ¿qué va a pasar? Los colonos se convocan, los líderes colonos patriotas convocan al primer Congreso Continental en la ciudad de Filadelfia, así le llamaron. Iban dos representantes de cada colonia. Un representante que era elegido por los latifundistas o terratenientes y otro representante era elegido por los gremios de las actividades económicas de las ciudades. Entonces cada colonia tenía dos representantes, y son 13, 26 representantes. En ese primer congreso toman la decisión de romper vínculos comerciales con Inglaterra, abrir los puertos de las colonias a los barcos y mercantes de otros países como España, Francia o también Holanda. Al mismo tiempo, dejan de usar la moneda inglesa para el comercio y adoptan el peso español. Y eso tiene mucha importancia porque el símbolo del peso español, los norteamericanos lo tomaron como símbolo de su moneda y hasta ahora la usan. Entonces, eso ya es una ruptura abierta con los británicos. El gobierno amenazó muchas veces para volver a imponer el orden. Los colonos no se asustaron y al año siguiente llegaron las tropas inglesas. Eh, se vuelven a convocar en Filadelfia el segundo Congreso Continental y ahí se debate un asunto, la guerra. ¿Por qué se debate la guerra? Porque llegan las tropas inglesas, llegan las tropas británicas, ¿ya? Y la decisión por mayoría de los diputados, de los representantes de las colonias, es declarar la guerra a Inglaterra y poner como jefe del ejército continental al general George Washington, que era el jefe del ejército de las milicias coloniales, como les decía. Y ahí empieza la guerra, una guerra dura, muy cruenta, que más o menos durante dos etapas tiene un periodo de ataques, contraataques, hasta que a partir de 1775 ya es una ofensiva de las fuerzas patriotas con el apoyo de, de tropas y barcos franceses, españoles y holandeses. A ver, nos ha puesto más preguntas, Ivana, vamos a responder. La reforma protestante fue iniciada por Martín Lutero a inicios del siglo XVI. Este religioso no encontraba respuesta a sus fervientes deseos de la salvación de su alma en las enseñanzas de la Iglesia de Roma, llevándolo a criticar los dogmas católicos. Uno de los fundamentos del clero católico que cuestionó fue la Divina Trinidad, no. Libre interpretación de la Biblia, no. La valoración de las buenas obras exteriores. ¿Ya? Para Lutero, las obras exteriores, ¿ya? A ver, el pago de diezmos, primicias, limosnas, la caridad o la compra de las indulgencias no tienen ningún valor. Lo único que salva al alma es el arrepentimiento sincero, ¿ya?
Entonces, está bien acá la valoración, porque Lutero no cuestiona la Divina Trinidad, más bien Lutero eh, promueve la libre interpretación de la Biblia por cualquier creyente, y Lutero acepta el bautismo y la Eucaristía, ¿ya? Lutero, más Eh, bien, la teoría de la predestinación es de Calvino. Ya, dime, ok. ¿cuál es Lutero tu...? era, solo aceptaba, creo que el bautismo y la Eucaristía como únicos sacramentos, ¿no? Sí, pues, sí, claro. Entonces, Ah, ok. de aquí qué cuestiona? Cuestiona las buenas obras o las obras exteriores. Eso no sirve para nada si no hay arrepentimiento, dice Lutero, Ok. ¿ya? Entonces, la C está bien, lo que han marcado acá. Ahora, la En otra realidad me pregunta. equivoqué. Ah, qué Había pena. ¿Qué marcado marca? la... No, él no cuestiona la Santísima Trinidad. Ah, ok. Él no cuestiona ni la Santísima Trinidad, ni el bautismo, ni la Eucaristía, ¿ya? Ok. A ¿Y me ver, podría ayudar también a 79, por favor? claro que sí. El humanismo como movimiento intelectual puso al hombre, ¿ya? Como la base de su... a ver, voy a cambiarme de lentes porque no veo bien. Ya. El humanismo como movimiento intelectual puso al hombre como base de su reflexión, buscando descubrir el lugar que ocupa en el universo, ¿no? Eh, los humanistas resaltaron la capacidad del hombre para dominar la naturaleza mediante el empleo de la razón y la experiencia, elevando así la dignidad humana. Como el humanismo y conocimiento del mundo clásico tuvo una gran importancia, produciéndose la síntesis de la cultura grecorromana con el cristianismo. Se puede afirmar entonces que con el humanismo, las Sagradas Escrituras tuvieron hegemonía, no. Se impulsó el pensamiento antropocéntrico, ¿ya? Con el humanismo se impulsó el pensamiento antropocéntrico, el hombre, la naturaleza humana, la dignidad humana, sobre todas las cosas, ¿ya? ¿Está claro? En cambio, el Sí, dominio profesor. ideológico de la burguesía todavía, el Ok. dominio ideológico de la burguesía será ya en la Ilustración, por ejemplo. El hombre estuvo Ah, subordinado al teocentrismo en su Edad Media, y la escolástica pudo consolidarse en Europa, también eso es Edad Media, ¿no? ok. Acá es la B. Ya. Ok, Si tiene gracias, más, profesor. no, qué ocurrencia. Si tiene más preguntas, las pones. Aquí han puesto Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya. En la Edad Media, durante los siglos XI al XIII, se produjo el proceso de reactivación del comercio y la reaparición de las grandes ciudades en Europa Occidental. Los principales grupos burgueses que impulsaron este renacimiento fueron los conformados por artesanos que se agruparon en gremios al interior de las ciudades, articulándose a través de ligas comerciales y ferias para incrementar sus intercambios. Gremios. Los gremios son estas agrupaciones de las actividades económicas urbanas. Y las ligas son las ligas comerciales que se forman entre las distintas ciudades para poder intercambiar los productos, ¿ya? ¿Y las ferias qué son? Las ferias son estas fechas específicas en las que se reúnen los comerciantes en una determinada ciudad. Y estas ferias se hacen por lo general ¿no? En las fiestas religiosas, para evitar que los curas acusen a los burgueses de herejía. Y además los curas en las ciudades aprovechan para sacarles donativos, limosnas a los empresarios. ¿Está claro, Eric? Profe, una pregunta. Yo tenía dudas de que los gremios estaban conformados por los campesinos. Gremios, no, pues los gremios se forman en las ciudades. Hay campesinos en las ciudades. ¿Mm? Los gremios son corporaciones urbanas que representan cada uno de estos gremios a un rubro o actividad urbana. Habrá gremio de textileros,
gremio de banqueros, gremio de, a ver, ¿qué otra actividad? Constructores, gremio de abogados, por ejemplo, gremio de profesores, por ejemplo, ¿ya? Gremio de, a ver, si una actividad en una zona hay cuero, producción de cuero, curtidores se dice, ¿ya? Que hacen tareas de cuero. Los gremios son corporaciones urbanas, repito, no campesinas. ¿Está claro? Sí, profe. Muchas gracias. Si tienes otra pregunta, póngalas, ¿no? Para poder resolver, porque creo que tienen examen el domingo, ¿no? Sí, sí, profe. El día este domingo está el examen. Ya, pongan todas las dudas que tengan, póngalas ahí para poder resolverlas. Luana, tú también, si tienes más dudas, pónganlo más, para eso estamos. A ver, Luana ha puesto otra pregunta, vamos a ver. En la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, difundida por Garcilaso la Vega en comentarios reales de los incas, el dios Sol, compadecido por la rusticidad de los seres humanos, envió a sus hijos a enseñarles la agricultura, el tejido y la construcción, y a construir sus viviendas, ¿no? Del relato presentado por Garcilaso de Vega se desprende que los incas difundieron la civilización al mundo andino. ¿Ya? Así está clarito. Ahí Lo- tenía una duda, profesor, porque no habrían los pueblos andinos que habitaban antes, no sí, pero habían aquí sido pero, conquistados. no. Aquí te está preguntando directo. Del relato presentado por Garcilaso de la Vega se desprende que los incas difundieron la civilización al mundo andino. Del relato. La pregunta es sobre el relato. Ah, ok. ¿Ya? Sobre el relato. Aquí no te está hablando de la guerra, no te está hablando de otra cosa. Obviamente sabemos que es un relato, ¿ya? Básicamente mítico, religioso, que eso no es Ujú, real. Sabemos que no es real porque si no, entonces, ¿por qué hicimos la semana 2 y la semana 4, ¿no? Y en la ujú. semana 2 y semana 4 se ve pues la formación de culturas complejas, agricultura, hidráulica. Y eso es mucho antes de los incas. Incluso los incas originalmente son estos guerreros eh, invasores, seminómades, son parte de estos pueblos que destruyen a los tiahuanacos, ¿no? Sí, y de los, o sea, la parte histórica sería, si me pregunta como parte histórica sería la B, Ah, pero así es, refiriéndose al relato sería la letra A. así es, muy bien. Ah, ok. Ya, ahí la pregunta se cierra en el relato. No te da opción para que intervenga la evidencia histórica. Pues la evidencia histórica es que los incas conquistan el mundo andino, pero no civilizan nada. Ya estaba todo civilizado muchos siglos antes. Ujú, ok. Y Si tienes ahí más le dudas, mandé, ponla, dime, sí, mándame. ahí le mandé una más. Claro que sí, gracias. Bien. A ver. Finalizada la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles fueron estableciendo un sistema de organización social jerárquica y desigual, encabezado por una nobleza de carácter colonial. A continuación, identifique y marque las características de esta nobleza. ¿Permitía la inclusión de la élite indígena curacal? Sí. ¿Estaba formada por descendientes de los conquistadores? Sí. ¿Podía incorporar a nuevos miembros comprando títulos? Sí. ¿Ejercía poderes feudales a través de encomienda? No, no, no. Es uno, dos y tres. Ah, porque a mí la clave que me dan era la de 2 y 3. Dos y tres. Y los curacas, Ajá. pero si los curacas también tienen privilegios. Los curacas tienen muchos privilegios. Los curacas no pagan impuestos,
Los curacas pueden tener esclavos, los curacas pueden tener yanaconas, los curacas mantienen su propiedad privada. Ah, ¿Has ok. escuchado, has escuchado Tupac Amaru segundo? ¿Perdón? Tupac Amaru segundo, Sí. José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué cosa Ujú. era? ¿Qué cosa era? Ah, bueno, él era Curaca, como pe. Curaca, empresario. pe. Pero era Sí. curaca, pe. Era Ah, curaca, ¿o no? sí. Ya, era curaca, uno. Estudió en el colegio más pituco del Perú. El colegio más pituco del Perú era el colegio para los incas y los curacas del Cusco. Y era un colegio de la élite, ¿no? De la élite de esa época. Sí. Entonces, qué raro. Pero esa clave sale en el solucionario oficial de la PRE o de, algo, o de otra, o de la universidad o de alguna otra PRE. No, de la pre, del seleccionado oficial. Qué raro, yo me hubiera quejado. Claro, porque Sí, los, por eso es como que mi duda. Porque sí, por lo de la última clase que, bueno, que vimos el tema, sí, los ajá, curacas eran como los que aún tenían el privilegio, pero como decía que no, por eso. ya, no sé. Lo que pasa es que ven las preguntas y a veces ustedes no se quejan, ¿no? Mm, es Ya, que, dime, ok. dime. No, Si tienes más preguntas, ponlas, ¿no? Para eso estamos. ok. Gracias, profesor. Ya. A ver, para terminar de explicar esto de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, del 75 al 77, la campaña militar es más o menos distintas batallas pequeñas, escaramuzas, acciones de guerrilla, mientras Washington va formando un ejército con el apoyo militar a nivel de asesores y equipamiento de Francia y España. Y ya para el año 1777, con la batalla de Saratoga y las posteriores campañas, ya vemos más bien grandes batallas donde las fuerzas patriotas norteamericanas tienen el apoyo de tropas y barcos provenientes de Francia, España y Holanda. Y las batallas decisivas se dan entre 79, ¿no? 80, 81, como las batallas decisivas en Charlotte, Pensacola y la última gran batalla, la de Yorktown. En estas tres batallas, lo común es que las tropas británicas retroceden hasta las fortificaciones de costa para iniciar procesos de retirada. Y la última de estas batallas, Saratoga, es un desastre porque una gran parte del ejército británico en Norteamérica es capturada eh, y tienen que rendirse, ¿no? El jefe del ejército británico se rinde. Es la primera guerra que los ingleses pierden en décadas. Por ejemplo. Se ha conectado Gracie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué dudas tienes? Buenas tardes, profesor. ¿Me podrá ayudar en una pregunta? Claro que sí, a ver, la veo ahorita en este momento. El Imperio Inca, la clase social con capacidad de ejercer el derecho de propiedad sobre el trabajo de toda persona, destinado solamente a la clase alta, pues la aristocracia curacal provinciana únicamente la decantaba sobre los yanaconas y determinados servicios limitarios. Ello indica que la totalidad de las elevadas clases sociales tenían derecho de propiedad sobre uno o más individuos pertenecientes a otros rangos o escalas inferiores. En relación con lo anteriormente señalado, podemos afirmar que la alta nobleza controlaba los diferentes pisos y nichos psicológicos, la aristocracia colonial gozaba por los privilegios mitaicos, los mitayos eran vendidos como esclavos, el derecho de propiedad territorial podía ser gozado por llanas. Acá la única opción es la A. Los mitayos no eran vendidos, no eran esclavos, y los derechos de propiedad territorial los tenían la élite, no los yanacones, que eran los sirvientes, ¿ya? Y la aristocracia curacal, los curacas, los nobles provincianos,
no tenían los mismos privilegios. Aquí en el texto te lo dice. Aquí más bien lo que se deduce de esta lectura es que la alta nobleza, ¿sí? Acá lo dice, la alta nobleza controlaba distintos pisos, nichos ecológicos, territorios, áreas. Acá la única alternativa viable es la A, ¿ya? ¿Cuál es tu duda? Por si acaso la B es una alternativa que se niega en el mismo enunciado. Y los micayos no eran vendidos para nada, y los yanaconas eran los sirvientes. Dime, Grace, te escucho. Sí, yo tenía duda con la B, pero ya me queda más claro. Claro, en el enunciado te dice, en el enunciado te le dice, solamente los de la alta nobleza, pues la aristocracia curacal provinciana únicamente le atentaba, ¿no?, sobre yanaconas y determinados servicios de mitayos. ¿Mm? ¿Tienes más preguntas? Aquí tienes otras, ¿no? Sí, Por supuesto, la reforma fiscal borbónica fue un proceso de cambio burocrático que abarcó el siglo entero, ¿ya? No fue un movimiento lineal y progresivo en búsqueda de la modernidad económica. Su resultado final fue negativo en la medida en que la administración colonial incorporó en las cuentas de la Caja Real del Lima los salarios de la Iglesia. No. Tampoco privilegió a las familias aristocráticas y mineras del Alto Perú. Acá sería la D. Acá, sí, su resultado final fue negativo en la medida que la administración colonial procedió a una política de exacción. ¿Qué es exacción? Extracción de tributos, impuestos, a todos los grupos sociales. Claro, a la iglesia le hicieron pagar impuestos, a los nobles los hicieron pagar impuestos, por eso los nobles criollos y los curas son los que dirigen los procesos de independencia en todo el continente, en todas las colonias españolas. Y obviamente los indígenas, los comerciantes también sufren los incrementos de impuestos, por eso se dan las rebeliones. La rebelión de Juan Santos de Atahualpa, que es, ¿no?, es un proceso de expansión de los sistemas de la mita y las reducciones en la selva central, y obviamente la rebelión de Tupac Amaru, que es en contra de la mita, ¿sí?, y el tributo indígena. Acá la única alternativa viable es la D. profesor, pero cuando dice la E, ¿no podría ser? ¿Por qué? Espérate, la E no, pues, porque el gremio de comerciantes del Tribunal del Consulado, ¿ya?, se mantuvo, y más bien el Tribunal del Consulado fue leal al imperio, ¿ya? El gremio de cónsules, el Tribunal del Consulado se mantuvo leal al imperio hasta que San Martín tomó Lima. Y mira, el Tribunal del Consulado de Lima, cuando se inicia la República, se va a llamar Cámara de Comercio de Lima, y existe hasta ahorita, ¿ya? Acá la única, repito, es la D. Ok, profesor, A gracias. ver, la otra que has puesto, las culturas Tiahuanaco y Huari fueron en gran medida coetáneas, claro que sí. Coetáneas significa que existieron al mismo tiempo, coexistieron en la misma época. En la iconografía de ambas culturas existen motivos comunes, como el dios de los báculos. De otro lado, los tiahuanacos establecieron una colonia en Moquegua, no muy distante del centro administrativo de los Huari en Cerro Baúl, ¿cierto? Es importante destacar que no se han encontrado evidencias de conflictos entre sus habitantes. En virtud de lo anterior, se puede concluir que ambas culturas coexistieron de manera pacífica, ¿cierto? ¿Existe influencia de los Huaris en la cultura tiahuanaco? ¿De los Huaris en Tiahuanaco? Sí. Los tiahuanacos conquistaron culturalmente los Huaris. Difícil.
¿Ya? Aquí sería 1 y 2. ¿Cuál es la alternativa que te dan acá? Solo uno. Sí, creo que solo 1 es lo más adecuado, porque la 2, mira, los Waris influencian en Tiahuanaco, ¿en qué? Textilería cerámica. Textilería cerámica se ve claramente los colores de Nazca Wari influenciando Tiahuanaco, ¿ya? Eso se ve, solo en ese aspecto. Pero, o sea, si nos ponemos estrictos en términos académicos. Pero sí, está, podría ser la 1. Yo marcaría la 1 y la 2. ¿Ya? Estrictamente si me centro en la cerámica. Entonces, incluso aquí te están diciendo, en la iconografía, ambas culturas. Iconografía tiene que ver con el dios de los báculos. Y la imagen más antigua del dios de los báculos la encontramos en Tiahuanaco, no en Huari. Entonces, ahí viene una confusión, ¿no? Pero si te dice el solucionario la 1, está bien. Porque las dos alternativas, la 2 y la 3, son con... La 3 ni hablar. La 2 sí podría generar dudas. Esta pregunta es mala. Es una mala pregunta. No sé cómo, no se quejan ustedes. A ver, ¿alguna duda sobre eso? Dime nomás. No, sí, también mi confusión era con la 2. Y yo, porque la 2 es, en cerámica y textilería es evidente. Cerámica y textilería es la textilería de Paracas, Nazca, Huari, influencia en Tiahuanaco. Y la cerámica es Nazca, Huari, influencia en Tiahuanaco. Esa es, ¿no? A ver, vamos a resolver otra que ha puesto Luana. La consolidación del poder español y sus instituciones modificaron sustancialmente las formas de tributación de los Andes. La nueva economía colonial estableció el pago de tributo en metálico, o sea, en moneda, que es lo que impone el virrey Toledo, aunque también se le exigía a la población indígena realizar la mita minera y ejecutar obras públicas a favor de la corona. Respecto de la tributación colonial, señala las afirmaciones correctas. ¿Los pobladores andinos dejaron de pagar al Estado colonial con su mano de obra? No, no dejaron, porque la mitad es pagar tributo en mano de obra. ¿El rey empleó el trabajo indígena para promover diversas actividades económicas? Sí. ¿El virrey Toledo, a través de sus reformas, estableció el pago de tributo metálico? Sí. Ya, los grupos mestizos también se vieron obligados a cumplir con el tributo en dinero. No, los mestizos están en las ciudades españolas. Y en las ciudades españolas todos pagan impuestos de acuerdo a su actividad. Si eres zapatero, pagas impuestos como zapatero. Si eres carpintero, impuestos como carpintero. Aquí es 1, 2 y 3. Pero es gracioso, no hay alternativa. Eso es lo que tenía duda, profesor. Pero la 1 sí sería, La 1 sí, porque eso es la mitad. pero ahí dice que dejaron de pagar al Estado colonial. Ah, entonces sería, claro, tienes razón. Sería 2 y 3 nomás acá. Está Lo bien, que está pasa es bien. que esa era mi No hay duda, alternativa. No pero hay me alternativa. dicen que la letra es la B. No, está mal. Esa pregunta también es mala. Esa pregunta es malaza, malaza. Porque los pobladores andinos van a seguir pagando como con trabajo en mano de obra, que es la mitad. Así que la 1 es falsa. Y Ok. la dos sí es real y la 3 es real. Y no hay ninguna alternativa. Porque los mestizos No. pagan tributo, pero en las ciudades. Los mestizos están fuera de las comunidades. No, no pueden haber en las comunidades indígenas, solo hay indígenas. Ok, profesor. Gracias. Esa pregunta es mala, mala, mala. ¿Y esta ha venido en examen? ¿O de general o de la pre? Es examen de la pre. Es mala. Ya. Ahora vamos a ver otra que ha puesto Gracie. Gracias, Luan. Si tienen más dudas, pónganlas, ¿no? A ver. Fue una de las instituciones establecidas en el marco de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII que tenía jurisdicción territorial y estaba dividida en subdelegaciones. Esta es la intendencia.
la intendencia, para facilitar el control político, económico y social de las comunidades indígenas, que esa es la intendencia de cajón. Esta es la intendencia. Profesor, ¿por qué no puede ser corregimiento? No, pues porque el corregimiento muere. Termina la rebelión de Tupac Amaru y eliminan los corregimientos y los sustituyen por las intendencias. Y aquí, mira el enunciado, te está diciendo. ¿Ya? Te está diciendo que es después de la rebelión. A fines del siglo XVIII, o sea, después de la rebelión de Tupac Amaru. Justo en 1783 se da la Real Cédula de creación de las intendencias. Y esas intendencias luego se convierten en los departamentos. ¿Ya? Y en ese documento de 1783 se eliminan los corregimientos creándose las intendencias. ¿Está claro? Profesor, ¿en función el corregimiento e intendencia son las mismas o No cambiaron? es casi lo mismo, con la diferencia de que un grupo de corregimientos, ¿sí? Un grupo se convierte en la intendencia. Es una unidad territorial mayor. Y lo que serían las... A ver, una provincia es el espacio de un corregimiento. ¿Ya? La provincia, la organización de la provincia es el corregimiento. Y está a cargo de un corregidor que ejerce representación del poder político, del poder económico, recauda impuestos, del poder político es el que gobierna, y de lo judicial, porque incluso su cargo es juez corregidor. ¿Ya? Es una primera instancia judicial. ¿Ya? Ahora, después de la rebelión de Tupac, Perú, todos estos territorios van a ser reorganizados y a las provincias les van a llamar subdelegaciones. ¿Ya? Y al conjunto de estas subdelegaciones, intendencias. ¿Ya? Un poco que se racionaliza la estructura jerárquica del Estado colonial. ¿Ya? Esa es la idea de las reformas borbónicas, ¿no? Racionalizar, hacer más eficiente el control y el dominio de los territorios. Y eso lo hacen con las intendencias. Si tienes más preguntas, las nomás, no hay problema. Se ha conectado Ivo. Ivo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pregunta tienes? Gracias, profesor. No, Buenas tardes, gracias a profesor. ti. Gracias a ti, Gracie. Si tienes más preguntas, ponlas nomás. Ivo, dime. ¿Qué tal? En la pregunta que le acabo de mandar, la respuesta sería la B. A ver, vamos a verla. Según los estudios y evidencias arqueológicas, el intercambio fue una actividad marginal en el Tahuantinsuyo. No obstante, para cubrir sus necesidades alimenticias, las comunidades requerían de diversos productos fuera de su territorio. John Murray denominó, ¿ya? Eh, archipiélagos verticales, ¿ya? Archipiélagos verticales al sistema agrícola de producción que resolvía este problema mediante el establecimiento de múltiples asentamientos ubicados en distintas alturas y climas. Esta economía de archipiélagos se comienza a desarrollar en la época del Imperio Tiahuanaco y que se expande a lo largo de todo el segundo horizonte, tanto en el Imperio Tiahuanaco y en el Imperio Huari, y se mantiene hasta la época de los incas, e incluso hasta inicios de la colonia. Mantienen algunos de estos elementos. Archipiélagos verticales. Ok. Le voy a pasar otra pregunta. Por supuesto. Es una pregunta bien teórica esta. Bien Esa tapiera, es no piensa. la Esta, del control de... esta no es de ECO, ¿eh? No es de ECO ni a cañones. Acá, ¿sabes o no sabes? Aquí no te desarrolla ninguna habilidad, ninguna... Esto es... ¿De qué año es esta pregunta? 2022, de examen general. Ah, ya. Pero esto de ECO no tiene nada. Así de simple. Esa es la del control vertical de piezas ecológico, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y en la que le Pero, acabo de pasar, pero aquí la respuesta es archipiélagos verticales. ok. ¿Ya? La B. Eh,
A ver, En la vamos que a le ver acabo la de pasar, en la proposición 4 dice concilios limenses. ¿A qué se refiere A con eso? ver, son reuniones de los líderes religiosos y políticos que se dieron en Lima para definir la política de la evangelización, ¿ya? Entonces, vamos a responder. Diversos órdenes religiosos llegaron al Perú. Órdenes religiosas, primero fueron los dominicos, luego los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, ¿no? En un primer momento como parte de las huestes conquistadoras. Ahí llega pues el padre Valverde, que es dominico, y posteriormente participan en el proceso de evangelización. Por ejemplo, los jesuitas que llegaron, los agustinos son los que hacen los acuerdos con los incas, como el Tratado de Acobamba, por ejemplo. Eh, y los jesuitas son los que llegan con el virrey Toledo para la organización de las reducciones, por ejemplo. Entonces, no intervienen en actividades económicas ni poseyeron propiedades, es mentira, al contrario, tuvieron gran cantidad de haciendas, de colegios, manejaron empresas, ¿ya? La uno es falso. Dos, participaron en la educación, aunque solo a nivel universitario, no, en todos los niveles de la educación. Así que también es falso. Tres, estuvieron principalmente integradas por españoles, criollos y mestizos. Hasta el siglo XVI hay mestizos, pero ya a comienzos del XVII se impusieron lo que se llama los estatutos de limpieza de sangre y ya no entran los mestizos a la iglesia. Por ejemplo, Martín de Porres, le decimos fray, ¿no? Fray Martín de Porres, pero nunca fue fraile, nunca se graduó como cura. Y Santa Rosa de Lima tampoco pudo entrar a ser monja porque tenía una abuela indígena. Entonces, esa limpieza de sangre prohibió que los mestizos ingresen a las órdenes religiosas. Pero eso es siglo XVII. Entonces, la 3 sí está bien, sí es verdadera. Y la 4 participaron de la contrarreforma a través del Concilio Limenses. Los concilios limenses son la adaptación de las normas de la contrarreforma, ¿te acuerdas? Contrarreforma, la Inquisición, el El Índex, Concilio de Trento. exacto. Ya, el Concilio de Trento ya se implementa en el segundo Concilio Limense, ya ahí comienza a implementarse las políticas de represión, el Índex, luego la Inquisición, la educación de las élites, y luego en el tercer Concilio Limense se implementa la política de las reducciones. Así es así fue la cosa. Así que aquí sería F, F, B, B. Es la B. ¿O no? ¿Cuál es la clave que te da? Sí, está bien, la ve. Sí. Porque sí tenían mucha plata, actividades económicas impresionantes. Controlaban, por ejemplo, todos los molinos de trigo, ¿no? La mayoría, no todos, la mayoría de molinos de trigo, controlaban la producción de vino, pisco. O sea, era muy rica las órdenes religiosas de esa época. A ver si tiene más preguntas, hola, vamos a. Profesor, hoy estaba viendo un documental de la Inquisición y me pareció verlo usted, no sé si sería. Claro, hay varios documentales. Hace años que he investigado esos temas y, y sí, se hicieron varios eventos, se hicieron varios congresos en México, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Perú. Y yo iba a esos eventos y de ahí salieron varios documentales. Este, uno de Discovery, el que sale en Discovery es el que más me gusta. El de History es el más largo, dura más de 2 horas. Pero sí son buenos documentales. Y, y de ahí salieron publicaciones también. Y hace 2 años salió un librote gigantesco sobre la Inquisición en el mundo. Y fue producido por editoriales españolas y mexicanas. Y me pidieron que yo haga la parte sobre el Perú. Así que el capítulo en esa enciclopedia de la Inquisición, a mí me tocó me pidieron que haga el capítulo sobre el Perú. Eso fue
El libro se llama, ¿cómo es? Algo de la visión imperial de la Inquisición, el Santo Oficio Imperial, algo así. De un colega que dirige la edición, es eh, un colega italiano, Fernando Chiaramitano, que es Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales se llama el libro. Así, Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales, así se llama el librote. Y salió el 2022, Santo Oficio Imperial. Es un enorme librote, pero bueno, así es la historia cruel. Y él dirigió ese tremendo, ¿no? Una cosa así, fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, pero bueno, esa es parte de la historia en la que los investigadores también tenemos que participar, ¿no? Así es la cuestión. ¿Qué pregunta tienes? Dime, ¿no? Hay bastantes publicaciones en PDF, ¿ah? Que uno puede leer, descargar sobre la Inquisición. Ay, profesor, ¿y recomendarías hacer esos documentales como para complementar algunos temas? Mira, hay buenos documentales de este programa de Canal 7 sucedió en el Perú. Muy buenos documentales. Muy buenos documentales. Sucedió en el Perú para útil, ¿no? Muy útil para la historia del Perú. Sería interesante que, ¿no? Veas varios de estos. Y de paso uno pues se relaja, ¿no? Por ejemplo, esta semana temas de ilustración, Revolución Francesa, puse a leer los libros que tengo acá, pero también para no estresarme me puse a ver películas. Me vi la película de esta última versión de Napoleón y la versión de Marlon Brando. Marlon Brando es uno de los grandes actores norteamericanos que hizo una película personificando a Napoleón. Y para mí, el mejor Napoleón es el de Marlon Brando. Algunos autores hablan de este actor que hizo del Guasón, pero no, lejos, 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 lejos. Marlon Brando hace un mejor papel de Napoleón Bonaparte. Y también vi otra película francesa que habla de todas las matanzas, y muy cruel, ¿no? La revolución es sangre, es matanza. Hay gente que habla, no, que sí, que la revolución, no saben, pues no han leído, ¿no? La revolución es matar, matas hasta tus parientes, pues. Así de cruel es la revolución. Ahora, para Historia Universal, los documentales eh, de History Channel, de Discovery Channel, son muy buenos, muy buenos. ¿Ya? Hay que tener cuidado también porque a veces hay documentales que se mezclan con cosas muy populares, así. Pero en realidad estos canales tienen muy buena History Channel, Discovery Channel y también hay otro que se llama, bueno, el canal de National Geographic, ¿no? Que tiene, que también ha publicado y ha sacado muchos documentales. Eso sí es muy, muy útil para los historiadores, ¿no? A veces yo a los alumnos, tanto en la pre como en la universidad, les digo, bueno, vean tal documental para que aprendan mejor. Bien, buenas tardes, Sasuke. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás conectado? Dime, ¿qué pregunta tienes? Ah, no, Sasuke creo que es tu apellido o Luis Ángel. Si tienes alguna pregunta, háganla, pónganla ahí, díganla. La idea es que se resuelvan sus dudas porque se viene el examen. Se viene el segundo examen para el ordinario y también el segundo examen para el especial.
Bien, ¿no hay preguntas? A ver, nada. A ver, Gracie, gracias por poner una pregunta más. Un principio fundamental de la teoría planteada por Juan Calvino fue considerar que no todos los hombres alcanzarían la gracia de Dios o la salvación final de sus días. Esa es la teoría de la predestinación. Y aunque los hombres no sabían quién sería salvado, los calvinistas creían, ¿no?, que una fe intensa, un comportamiento frugal. Frugal significa pues que consumes poco, que eres austero, ¿ya? Que no eres consumista, que vives con lo básico, no vives con lujo, ¿ya? E industrioso, que significa trabajador, trabajador, laborioso, ¿ya? En la cotidianidad eran signos que distinguían a los agraciados de la eternidad. En ese sentido nos referimos a la predestinación. Calvino dice eso hablando también del éxito empresarial, de ser buen empresario, de ser un buen jefe. Y lo dice justamente en Ginebra, que es una ciudad de banqueros, empresarios e industriales. A ver, la otra pregunta que nos ha puesto. Profesor, Dime, dime. ¿y el libre albedrío también se daría con Juan Calvino? No. El libre albedrío, ojo, el libre albedrío es una doctrina que la planteó San Agustín, Jacob, ¿no? A finales de la edad antigua. ¿Qué significa eso? Que Dios ha determinado todo. Eso es la providencia divina. Pero el ser humano es libre de escoger. Por eso el ser humano, si escoge mal, pues se va al infierno, a la condenación, ¿ya? Pero si el ser humano actúa de manera consciente, sincera y de acuerdo a su fe, se arrepintiéndose de los pecados, entonces la gracia divina, la providencia divina lo haría, ¿ya? El libre albedrío es una doctrina, repito, que la planteó San Agustín en el siglo V, ¿ya? A ver, ¿cuál es la otra pregunta que nos han puesto aquí? La reforma protestante fue iniciada por Martín Lutero a inicios del siglo XVI. Religiosos. Ya, aquí la respuesta es, ya, uno de los fundamentos del clero católico que cuestionó es la valoración de las buenas obras exteriores. ¿Ya? Calvino no cuestiona la Trinidad, Calvino más bien propone la libre interpretación de la Biblia, ¿ya? Calvino reconoce la validez del bautismo y la Eucaristía, ¿ya? Y más bien la doctrina de la predestinación la plantea, ¿no? Aquí es la valoración de las buenas obras. Justamente las 95 tesis que plantea Lutero dicen pues que las indulgencias no te libran del pecado, las buenas obras tampoco te libran del pecado. La limosna, las primicias, los donativos y las indulgencias no te libran del pecado. Profesor, pero cuando dice doctrina fatalista, él estaba en contra de eso también. No, 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 no. La doctrina fatalista de la predestinación eterna es lo que propone pues Calvino, no Lutero, ¿ya? ¿Y qué es esa doctrina fatalista? Hace ratito lo hemos leído, la predestinación, ya que pocos se van a salvar, que pocos van a reinar y vivir en la segunda venida de Cristo, en el segundo reino. ¿Has puesto la pregunta tú mismo, creo, ¿eh? ¿O no? Tú has ido, ¿eh? Tú mismo has puesto aquí la doctrina, la doctrina de la predestinación de Calvino. Ahora vamos a resolver la del Luana, porque ya se nos acaba la hora. Fue un sistema de captación de agua subterránea dividido en tres tramos: canales subterráneos, canal de tajo abierto y reservorios o cochas. Además, contaban con accesos u ojos de agua. Este es el sistema de puquios o galerías filtrantes de los Nazca, así es.
refugios o galerías filtrantes de Nazca. ¿Ya? El 71 ¿cuál es la duda? Sí, sí bueno, en la clave que me dan es la E, pero no podría ser lo de Chimú, ¿no? No, los huachaques son estos reservorios de agua dentro de los palacios de Chanchán. Ah, ok. ¿Ya? Y la red de canales son las acequias de la Mochica. Los camellones son fáciles de identificar, ¿no? Son propios del altiplano, son propios de la puna, y la minería es propia de los pendientes, gradientes de los cerros, que, que se difunden desde Huari para todos los territorios de los Andes. Ok, profesor, gracias. No, gracias a ti, Nicolás. A ver, si hay alguna pregunta más, si no, ya estamos terminando la sesión del día de hoy. Les agradezco de todo corazón que se haya conectado y que pongan preguntas, así debe ser siempre la consulta académica. Muchas gracias, más bien. ¿No hay más preguntas? Si no, ya paso a despedirme y espero que saquen el mayor puntaje posible, ¿ya? El mayor puntaje posible en estos exámenes que se les vienen. ¿Ya? Bien. Entonces, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en alguna otra oportunidad en la consulta académica. Listo, Chao, ya no hay profesor. más preguntas. Cuídense mucho, Chao, que les vaya profesor, bien a todos. gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.